Características del sistema solar. Características del sistema solar. El sistema solar está formado por una estrella central, el Sol, los cuerpos que le acompañan y el espacio que queda entre ellos. 8 planetas giran alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, además del planeta enano, Plutón. La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. Algunos planetas tienen satélites girando a su alrededor, otros no. Los asteroides son rocas más pequeñas que también giran, la mayoría entre Marte y Júpiter. Además, están los cometas que se acercan y se alejan mucho del Sol. A veces llega a la Tierra un fragmento de materia extraterrestre. La mayoría se encienden y se desintegran cuando entran en la atmósfera. Son los meteoritos. Los planetas, muchos de los satélites de los planetas y los asteroides giran alrededor del Sol en la misma dirección, en órbitas casi circulares. Cuando se observa desde lo alto del polo norte del Sol, los planetas orbitan en una dirección contraria al movimiento de las agujas del reloj. Casi todos los planetas orbitan alrededor del Sol en el mismo plano, llamado eclíptica. Plutón es un caso especial, ya que su órbita es la más inclinada y la más elíptica de todos. Hasta hace poco se le consideraba un planeta, pero ya no. El eje de rotación de muchos de los planetas es casi perpendicular al eclíptico. Las excepciones son Urano y Plutón, los cuales están inclinados hacia sus lados. El Sol contiene el 99,85% de toda la materia en el sistema solar. Los planetas están condensados del mismo material del que está formado el Sol, contienen solo el 0,35% de la masa del sistema solar. Júpiter contiene más de 2 veces la materia de todos los otros planetas juntos. Los satélites de los planetas, cometas, asteroides, meteoroides y el medio interplanetario constituyen el restante 0,015%. Casi todo el sistema solar por volumen parece ser un espacio vacío que llamamos medio interplanetario. Incluye varias formas de energía y se contiene, sobre todo, polvo y gas interplanetarios. Conociendo el sistema solar. Conociendo el sistema solar desde siempre los humanos hemos observado el cielo. Primero, a simple vista. Después, hace 300 años se inventaron los telescopios. Pero la auténtica exploración del espacio no comenzó hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces se han lanzado muchísimas naves. Los astronautas se han paseado por la Luna. Vehículos equipados con instrumentos han visitado algunos planetas y han atravesado el sistema solar. Más allá, la estrella más cercana es Alfa Centauro. Su luz tarda 4,3 años en llegar hasta aquí. Ella y el Sol son solo 2 entre los 200 billones de estrellas que forman la Vía Láctea, nuestra galaxia. Hay millones de galaxias que se mueven por el espacio intergaláctico. Entre todas forman el universo, cuyos límites todavía no conocemos. Pero los astrónomos continúan investigando. Formación del sistema solar. Es difícil precisar el origen del sistema solar. Los científicos creen que puede situarse hace unos 4.650 millones de años. Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente, debido a la explosión de una supernova cercana. ¿Cómo se formó el Sol? La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que los átomos comenzaron a partirse, liberando energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en solo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución. Origen de los planetas. Cualquier teoría que pretenda explicar la formación del sistema solar deberá tener en cuenta que el Sol gira lentamente y solo tiene 1% del momento angular, pero tiene el 99,9% de su masa, mientras que los planetas tienen el 99% del momento angular y solo un 0,1% de la masa.
Hay 5 teorías consideradas razonables. La teoría de acreción asume que el Sol pasó a través de una densa nube interestelar y emergió rodeado de un envoltorio de polvo y gas. La teoría de los protoplanetas dice que inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en la misma nube, tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol. La teoría de captura explica que el Sol interactúa con una protoestrella cercana, sacando materia de esta. La baja velocidad de rotación del Sol se explica como debida a su formación anterior a la de los planetas. La teoría laplaciana moderna asume que la condensación del Sol contenía granos de polvo sólido que, a causa del roce en el centro, frenaron la rotación solar. Después la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó. La teoría de la nebulosa moderna se basa en la observación de estrellas jóvenes, rodeadas de densos discos de polvo que se van frenando. Al concentrarse la mayor parte de la masa en el centro, los trozos exteriores, ya separados, reciben más energía y se frenan menos, con lo que aumenta la diferencia de velocidades. El Sol. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del sistema solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del universo que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y calor. El Sol contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar 1 trillón de años en enfriarse. Datos básicos: el Sol, la Tierra, tamaño. Radio ecuatorial 695.000 kilómetros, 6.378 kilómetros. Periodo de rotación sobre el eje de 25 a 36 días, 23,93 horas. Masa comparada con la Tierra 332.831. Temperatura media superficial 6.000 C, 15 C. Gravedad superficial en la fotosfera 274 m/s2, 9,78 m/s2. El periodo de rotación de la superficie del Sol va desde los 25 días en el ecuador hasta los 36 días cerca de los polos. Más adentro parece que todo gira cada 27 días. El Sol, todo el sistema solar, gira alrededor del centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Da una vuelta cada 200 millones de años. En nuestros tiempos se mueve hacia la constelación de Hércules a 19 kilómetros s. Actualmente el Sol se estudia desde satélites, como el Observatorio Heliosférico y Solar, SOHO, dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que, hasta ahora, no se habían podido estudiar. Además de la observación con telescopios convencionales, se utilizan el coronógrafo, que analiza la corona solar, el telescopio ultravioleta extremo, capaz de detectar el campo magnético, y los radiotelescopios, que detectan diversos tipos de radiación que resultan imperceptibles para el ojo humano. Estructura y composición del Sol. Desde la Tierra solo vemos la capa exterior. Se llama fotosfera y tiene una temperatura de unos 6.000 grados, con zonas más frías, 4.000 grados, que llamamos manchas solares. El Sol es una bola que puede dividirse en capas concéntricas. De dentro a fuera son. Núcleo. Es la zona del Sol donde se produce la fusión nuclear debido a la alta temperatura, es decir, el generador de la energía del Sol. Zona radiativa. Las partículas que transportan la energía, fotones, intentan escapar al exterior en un viaje que puede durar unos 100.000 años debido a que estos fotones son absorbidos continuamente y reemitidos en otra dirección distinta a la que tenían. Zona convectiva. En esta zona se produce el fenómeno de la convección, es decir, columnas de gas caliente ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender. Fotosfera. Es una capa delgada, de unos 300 kilómetros, que es la parte del Sol que nosotros vemos, la superficie.
Desde aquí se irradia luz y calor al espacio. La temperatura es de unos 5000 grados. En la fotosfera aparecen las manchas oscuras y las fáculas, que son regiones brillantes alrededor de las manchas, con una temperatura superior a la normal de la fotosfera y que están relacionadas con los campos magnéticos del Sol. Cromosfera. Solo puede ser vista en la totalidad de un eclipse de Sol. Es de color rojizo, de densidad muy baja y de temperatura altísima, de medio millón de grados. Está formada por gases enrarecidos y en ella existen fortísimos campos magnéticos. Corona. Capa de gran extensión, temperaturas altas y de bajísima densidad. Está formada por gases enrarecidos y gigantescos campos magnéticos que varían su forma de hora en hora. Esta capa es impresionante vista durante la fase de totalidad de un eclipse de Sol. Componentes químicos. Símbolo por ciento hidrógeno H92,1 helio E7,8 oxígeno O 0,061 carbono C0,03 nitrógeno N0,0084 neón E0,0076 hierro Fe 0,0037 silicios y 0,0031 magnesio Mg 0,0024 azufre S 0,0015 otros 0,0015 La energía solar. La energía solar se crea en el interior del Sol, donde la temperatura llega a los 15 millones de grados, con una presión altísima, que provoca reacciones nucleares. Se liberan protones, núcleos de hidrógeno, que se funden en grupos de 4 para formar partículas alfa, núcleos de helio. Partes del Sol. Cada partícula alfa pesa menos que los 4 protones juntos. La diferencia se expulsa hacia la superficie del Sol en forma de energía. 1 gramo de materia solar libera tanta energía como la combustión de 2,5 millones de litros de gasolina. La energía generada en el centro del Sol tarda 1 millón de años para alcanzar la superficie solar. Cada segundo se convierte en 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. En el proceso se liberan 5 millones de toneladas de energía pura, por lo cual, el Sol cada vez se vuelve más ligero. El Sol también absorbe materia. Es tan grande y tiene tal fuerza que a menudo atrae a los asteroides y cometas que pasan cerca. Naturalmente, cuando caen al Sol, se desintegran y pasan a formar parte de la estrella. Actividad solar. Manchas solares. Las manchas solares tienen una parte central oscura conocida como umbra, rodeada de una región más clara llamada penumbra. Las manchas solares son oscuras ya que son más frías que la fotosfera que las rodea. Las manchas son el lugar de fuertes campos magnéticos. La razón por la cual las manchas solares son frías no se entiende todavía, pero una posibilidad es que el campo magnético en las manchas no permite la convección debajo de ellas. Las manchas solares generalmente crecen y duran desde varios días hasta varios meses. Las observaciones de las manchas solares reveló primero que el Sol rota en un periodo de 27 días, visto desde la Tierra. El número de manchas solares en el Sol no es constante, y cambia en un periodo de 11 años conocido como el ciclo solar. La actividad solar está directamente relacionada con este ciclo. Protuberancias solares. Las protuberancias solares son enormes chorros de gas caliente expulsados desde la superficie del Sol, que se extienden a muchos miles de kilómetros. Las mayores llamaradas pueden durar varios meses. El campo magnético del Sol desvía algunas protuberancias que forman así un gigantesco arco. Se producen en la cromósfera que está a unos 100.000 grados de temperatura. Las protuberancias son fenómenos espectaculares. Aparecen en el limbo del Sol como nubes flameantes en la alta atmósfera de corona inferior y están constituidas por nubes de materia a temperatura más baja y densidad más alta que la de su alrededor. Las temperaturas en su parte central son, aproximadamente, 1/100ª parte de la temperatura de la corona, mientras que su densidad es unas 100 veces la de la corona ambiente. Por lo tanto, la presión del gas dentro de una protuberancia es aproximadamente igual a la de su alrededor. El viento solar. El viento solar es un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que escapan de la atmósfera externa del Sol a altas velocidades y penetran en el sistema solar. Algunas de estas partículas cargadas quedan atrapadas en el campo magnético terrestre girando en espiral a lo largo de las líneas de fuerza de uno a otro polo magnético.
Las auroras boreales y australes son el resultado de las interacciones de estas partículas con las moléculas de aire. La velocidad del viento solar es de cerca de 400 km por segundo en las cercanías de la órbita de la Tierra. El punto donde el viento solar se encuentra, que proviene de otras estrellas, se llama heliopausa, y es el límite teórico del sistema solar. Se encuentra a una cienoa del Sol. El espacio dentro del límite de la heliopausa, conteniendo al Sol y al sistema solar, se denomina heliosfera. Los planetas. Órbitas de los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz solar. Los planetas tienen diversos movimientos. Los más importantes son dos: el de rotación y el de translación. Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje. Esto determina la duración del día del planeta. Por el de translación, los planetas describen órbitas alrededor del Sol. Cada órbita es el año del planeta. Cada planeta tarda un tiempo diferente para completarla. Cuanto más lejos, más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón, que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada. Planetas. Radio. Ecuatorial, kilómetros, distancia al Sol, kilómetros, lunas, periodo de rotación, órbita, inclinación del eje, inclinación orbital, Mercurio 2440, 57.910.000, 58,6 días, 87,97 días, 7 Venus 6052, 108 millones, 200.000, 0, menos 243 días, 224,7 días, 177,36, 3, 39, la Tierra 6.378, 149 millones, 600.000, 1, 23,93 horas, 365,256 días, 23, 45, 0 Marte 3.397, 227 millones, 940.000, 2, 24,62 horas, 686,98 días, 25,19, 1,85 Júpiter 71.492, 778 millones, 330.000, 63, 9,84 horas, 11,86 años, 3, 13, 1, 31, Saturno 60.268, 1.000 millones, 429 millones, 400.000, 30, 33, 10, 23 horas, 29,46 años, 25,33, 2, 49, Urano 25.559. 2.000 millones, 870 millones, 990.000, 27, 17,9 horas, 84,01 años, 97,86, 0,77 Neptuno 24.746, 4.000 millones, 504 millones, 300.000, 13, 16, 11 horas, 164,8 años, 28,31, 1,77 Plutón 1160, 5.000 millones, 913 millones, 520.000, 1, menos 6,39 días, 248,54 años, 122,72, 17, 15. Plutón dejó de ser considerado un planeta en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, UAI, celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006. En este sitio, sin embargo, se siguen facilitando sus datos en la lista de planetas. Forma y tamaño de los planetas. Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco aplanada por los polos. Los materiales compactos están en el núcleo. Los gases, si hay, forman una atmósfera sobre la superficie. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte son planetas pequeños y rocosos, con densidad alta. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas, o ninguna, y forma bastante redonda. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de gas y hielo. Estos planetas giran deprisa y tienen muchos satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos. Formación de los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Los planetas se formaron hace unos 4.650 millones de años, al mismo tiempo que el Sol. En general, los materiales ligeros que no se quedaron atrapados en el Sol se alejaron más que los pesados. En la nube de gas y polvo original, que giraba formando espirales, había zonas más densas, proyectos de lo que más tarde formarían los planetas. La gravedad y las colisiones llevaron más materia a estas zonas y el movimiento rotatorio las redondeó. Después, los materiales y las fuerzas de cada planeta se fueron reajustando, y todavía lo hacen.
Los planetas y todo el sistema solar continúan cambiando de aspecto. Sin prisa, pero sin pausa.